Bueno, vamos a empezar entonces lo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir el día de hoy, así que le voy a pedir que vaya, saque su Biblia y vaya conmigo al libro de Isaías. Y en lo que usted llega al libro de Isaías, sabe que una de mis épocas del año favoritas es la Navidad. No sé si es usted también así, pero a mí me gusta la Navidad por varias razones. Y creo que algunos de nosotros tenemos también alguna época, ¿no? ¿Cuánto tiene alguna época del año aquí favorita? ¿Sí? ¿No? Algunos también, posiblemente sea también Navidad, ¿verdad que sí? Ah, qué bueno. Algunos le gustan por las luces, tal vez le gusta por las decoraciones, por la música navideña que le dan ese como sentimiento acogedor, ese gustito de estar como en su casita, ¿verdad que sí? Otros lo hacen por la comida, porque uno se junta con la familia, come, disfruta, se toma su cafecito, su chocolate. A mí me gusta un poquito por las dos, porque me gusta disfrutar el ambiente de Navidad, la música, pero me gusta, por ejemplo, cuando llegamos al tiempo frío o que llueve o que neva y uno está en su casa con su café o con su tacita de chocolate mientras ve la nieve. Eso a mí, ahí puedo pasar todo el año si fuera así. Por eso no me mudo a Alaska, porque si no, no salgo de mi casa, ¿verdad? Pero me gusta, y cada uno de nosotros tenemos cosas de diferentes épocas del año que nos gustan, especialmente de la Navidad. Pero si lo pensamos de esta forma, nos damos cuenta de ese que es lo que nosotros recibimos, es lo que nos gusta a nosotros. Y lamentablemente el día de hoy lo que estamos mirando poco a poco es que la gente está disfrutando de esta temporada navideña por lo que recibe, los juguetes, los regalos. A mí me gustan también los regalos, me gusta recibir muchos regalos. Le dije que me gusta recibir regalos, ¿verdad? Ah, solamente le tiro esa por ahí para que... pero muchos de nosotros estamos pendientes a que venga el 24 o el 25 de enero o nosotros los hispanos que es el 5 y el 6, ¿verdad? De enero, de los Reyes, como le decimos nosotros. O es el 4 y el 5, creo que es el 5 y el 6, ¿verdad? 5 o 6, ¿verdad? Estamos pendientes de que a ver si me regalan algo, tenemos algo. Inconscientemente lo hacemos de una forma por no tener mejores palabras, tal vez hasta cierto punto egoísta, porque queremos recibir algo en estas fechas. Y el mundo y nosotros a veces nos olvidamos de la importancia, lo más importante de esta fecha, que es celebrar el nacimiento de Jesús. De eso se trata la Navidad, a eso se refiere. Y tal vez toda la vida la hemos pasado celebrando la Navidad de alguna forma u otra e inconscientemente hemos estado pensando de que, ¿qué voy a recibir yo? ¿Qué me van a dar a mí? ¿Qué regalo voy a hacer? ¿Dónde vamos a ir a comer? ¿Dónde yo y yo? Y no se nos olvida a nosotros que lo más importante es que celebremos que tenemos un Salvador. Y pasan los años, y pasan los años, y nosotros no nos damos cuenta de que no estamos celebrando, no estamos dando gloria, con gozo de que un día el plan perfecto de Dios vino a su completo cumplimiento cuando envió a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ese día cuando Él nació fue un día maravilloso porque vino la salvación al mundo. Y eso es lo que celebramos nosotros. Yo sé que fácilmente nos contagiamos con la cultura, los regalos, las decoraciones, el tal Santa Claus o como le quieran decir por ahí, que fácilmente nosotros queremos adoptar eso, pero no, la Navidad para nosotros, los hijos de Dios, no se trata de eso. Y aunque disfrutamos de algunas cosas que tengan que ver con el tiempo, sabemos que Jesús no nació en esta fecha. La Biblia no dice en la fecha que Jesús nació, pero nosotros celebramos y aprovechamos el momento para celebrarlo. Y sea ahora o hubiésemos sabido la fecha cuando nació Jesús, hubiésemos también celebrado que Jesús nació. De lo que se trata este tiempo es de hacer bien claro de que estamos alegres, contentos y celebramos de que un día Jesús vino a morir por nosotros. En el tiempo preciso, en el tiempo perfecto, ni un tiempito más, ni año menos, porque Dios tenía todo preparado para su momento preciso. Así que para un mundo que se alejó de Dios y se fue rumbo a su perdición, rumbo a sus deseos, a lo que quería el pecado, Dios en vez de olvidarse del mundo y decir, ¿sabes qué? Hagan lo que quieran, piérdanse, muéranse. Él diseña un plan, el plan perfecto, maravilloso, para que nosotros entonces volvamos a tener comunión con Él. Volvamos a acercarnos a Él, a tener esa familiaridad, ese tiempo otra vez que nos podamos acercar a Él como nuestro Padre. Una promesa que fue dada más de 700 años atrás, viene y se cumple en el momento preciso. Y si tiene su Biblia, vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 9. Vamos a leer en el versículo 6. Isaías 9, del versículo 6 al 7. Dice así, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado,
El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Vamos a dejarlo ahí. Señor Jesús, gracias nuevamente por tu amor sin condición y tu misericordia, Padre Santo. En este momento, Señor, vuelvo a ponerme en tus manos para que tú hables lo que tú quieras decirle a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, haz lo que tú quieras en esta tarde. Habla lo que tú quieras, Señor. Y te doy gracias por este momento, que abramos nuestros corazones y que sepamos y seamos conscientes de que este tiempo que estamos acá celebrando, Señor, lo hacemos para ti y para tu gloria, con agradecimiento de lo que tú has hecho por nosotros, oh Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que el día de hoy, una de las cosas que yo quiero que entendamos bien claras es de que la llegada de Jesús al mundo fue en un tiempo preciso para cumplir el plan perfecto de Dios. ¿Y cuál fue ese plan perfecto de Dios? Fue reconciliar a la humanidad nuevamente a Él. La creación se reconciliada con su creador. Y Dios siempre cumple su promesa. ¿Ustedes lo creen? Dios siempre cumple su promesa. Y aunque para nosotros las promesas se vean dilatadas, miren, esta promesa que acabamos de leer en Isaías fue aproximadamente 700 a 740 años antes de que se cumpliera. Dios lo había dicho, no solamente lo dijo por Isaías, sino también a través de Miqueas. Dijo que iba a venir, y Miqueas fue más específico porque dijo en la ciudad de Belén, dijo dónde iba a nacer. Qué maravilloso que Dios dijo, yo tengo un plan que se va a dar a su debido tiempo para la salvación. Imagínense los hijos de los hijos de los hijos diciéndole, hey, va a venir un Salvador, va a venir esto, vamos a esperarlo. Y pasaban generaciones y generaciones. Y yo sé que nosotros como medio impacientes que a veces somos, tal vez se nos olvide de que Dios dio una promesa de que se va a cumplir, pero no se cumple en el tiempo que nosotros queremos, sino que se cumple en el tiempo que Dios quiere. Y esas son dos cosas que yo quiero que veamos el día de hoy. ¿Qué tan importante es que Jesús haya venido y haya muerto, y haya nacido y haya muerto por nosotros? ¿Qué tan importante es eso para nosotros? ¿Qué tanto valor tiene eso para nosotros? ¿Y cómo eso afecta? ¿Cómo afecta el saber que Dios cumple su promesa en nuestras vidas? Porque las dos cosas van ligadas y lo vamos a ver y lo vamos a vivir nosotros también cuando Dios habla de sus promesas. Dios nos dice cosas que vamos a hacer y a cumplir en su palabra, que tal vez a nosotros se nos haga demasiado lejos, pero a su tiempo preciso Dios lo va a dar, a acontecer. Amén. Así que yo quiero que veamos diferentes puntos y quiero que entendamos varias cosas. Y la primera cosa que quiero que entendamos es que Dios anunció la salvación antes de enviarla. Ya Dios había dicho lo que Él iba a hacer antes de hacerlo. Para que sepamos de que Dios es una persona. Yo no digo un hombre que cumple su palabra porque Dios no es hombre, pero Él es la única persona que cuando habla su palabra se cumple. Y yo me pregunto a veces, ¿qué ha dicho Dios de nosotros? ¿Qué Dios dice de ti? Que a veces nosotros dudamos porque no vemos el resultado en el momento. Cuando el hombre rompió la comunión con Dios en el huerto del Edén, al desobedecer, en ese mismo instante Dios inició el plan. Dios no esperó a ver qué vamos a hacer. Dios no dijo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Los seres humanos nos desobedecieron, ahora están en esto y lo otro, ¿qué vamos a hacer? No. En el momento que eso sucedió, Dios entró a la escena para resolver el problema que nosotros mismos habíamos causado. Y quisiera que vaya conmigo al libro de Génesis en el capítulo 3, porque Dios inició y anunció el plan de salvar a la humanidad en ese mismo momento. Y me encanta porque no solamente anuncia el plan, sino que le da de una vez la condena a Satanás. Dice en el versículo 14, entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y viene el versículo 15, dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás en el talón. Eso que vemos ahí es algo conocido como el protoevangelio. La primera vez que fue anunciado el evangelio fue por el mismo Dios. ¿Se dan cuenta? Dios profetizó lo que él iba a hacer en el momento de la caída del hombre. Dijo, bueno, como el hombre desobedeció, y se dan cuenta,
Si ustedes leen bien lo que pasó en el capítulo 2 y en el capítulo 3, la pregunta que Dios le hace a Adán y Eva obviamente son preguntas, pero Él no le hace preguntas a Satanás. Él de una vez lo condena y le dice: por lo que hiciste, eres maldita entre todos los animales y te vas a arrastrar. Y le dice que la descendencia de la mujer, y cuando vemos en la Biblia, siempre que se habla de descendencia, se piensa de una vez en el hombre, la descendencia del hombre, la descendencia de Abraham, de Israel, etcétera. Y ahí mismo cuando dice la descendencia de ella, está hablando de una mujer virgen. De una vez. Yo espero que estén conmigo porque estamos hablando de la simiente, la descendencia de esta mujer. Y está haciendo directamente ahí hablando, está diciendo de que esa persona, esa mujer por la que vendría el Salvador es una persona virgen. Entonces le dice que él pisoteará la cabeza de la serpiente. Y en otras versiones dice aplastará la serpiente. Y esos golpes a la cabeza de la serpiente son golpes fatales, son golpes para matar, para destruir completamente. Entonces, lo que yo quiero que entendamos es que Dios, aún desde el momento que el hombre metió la pata, Él diseñó el plan. Y lo dijo, lo comenzó a anunciar. Dijo: bueno, entonces yo voy a enviar un Salvador, voy a enviar a alguien que va a pisotear tu cabeza, va a ser descendencia de la mujer y va a ser el Salvador del mundo. Y nosotros lo vemos aquí en algo que sucedió con Adán y con Cristo. Si usted va conmigo al libro de Romanos capítulo 5, quisiera que vaya conmigo, porque me encanta tanto estos próximos versículos que vamos a leer, porque así como la muerte entró por un hombre, así también vino la salvación y la justificación. Dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Versículo 15 dice: pero el pecado de Adán no puede compararse. Esa desobediencia, esa herencia que recibimos no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, que fue lo que pasó con nosotros, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva, el regalo que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Dice: pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Y ahora terminamos con el 18 porque es como el que termina y recoge toda esa frase tan buena. Dice: por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de un solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de un solo muchos serán hechos justos. Yo espero que usted haya leído, yo sé que eran muchos versículos, pero haya leído lo que acaba de decir ahí Pablo. Por la culpa de un solo hombre, por edad, todos nosotros hemos heredado esta naturaleza pecaminosa. Por la desobediencia nuestra, la desobediencia de Abraham, de Adán, nosotros hemos recibido el pago. Toda la humanidad ha recibido este pago. Pero también por la justificación, por la obediencia de un solo hombre, por medio de Jesús, nosotros hemos recibido gracia, hemos recibido salvación. Entonces el pecado entró por un hombre y tal vez podríamos decir: bueno, pero Adán fue que él pecó, ¿por qué nosotros tenemos que pagar este asunto? Bueno, es que el que fue nuestro padre, nuestra descendencia, o nosotros somos descendientes de él fue que pecó y de ahí en adelante nosotros heredamos lo que es este pecado, lo que es esta naturaleza pecaminosa, porque somos sus descendientes. Entonces, aunque nosotros queramos objetar de que Adán no debe representarnos, cada vez que nosotros pecamos, nos identificamos con Adán. Cada vez que nosotros cometemos un error, nos estamos identificando con Adán. Entonces necesitamos como quiera salvación. Pero Dios, que es tan rico en misericordia, lo dijimos la semana pasada, Dios que es tan rico en misericordia hizo un camino, hizo una forma, hizo una vía para que lo que se había perdido pueda volver a tener comunión
con Él. Eso fue lo que hizo Jesús al venir. Él fue ese plan que Dios diseñó, que se hizo en cumplimiento ahí para que nosotros podamos volver a ser restaurados y volver a tener comunión con el Padre Celestial. Que aun cuando nosotros caemos, hoy el plan es vigente de que tenemos abogado para con el Padre. Nosotros podemos tener la debilidad y cometer un error, un pecado. Claro, no lo hacemos porque vamos a reincidir en el pecado, pero en el momento que nosotros no estamos llegando no somos fuertes espiritualmente y caemos, todavía tenemos esperanza. No tenemos que estar sacrificando animales, no tenemos que vivir matándonos la cabeza. Lo que podemos hacer es venir al Señor sinceramente y rendirnos ante Él y pedirle al Señor perdón y arrepentirnos de nuestro pecado. Así que no importa lo sucio y lo profundo que haya sido nuestro pecado, tenemos redención, tenemos perdón, tenemos restitución por medio de Jesús. Así que eso el Señor lo comenzó a diseñar o a hacer desde el principio. Yo quisiera que lo mirara, por ejemplo, de esta forma. Un ingeniero, cuando crea una de sus creaciones o hace uno de sus inventos, vamos a ponerlo así, usualmente él crea la solución para todos los errores posibles que puedan suceder, para entonces él tener un plan B o tener cómo funcionar o qué hacer en el momento que algo falle. Y creo que Dios hizo algo parecido, porque le dio la libertad al hombre de elegir el bien y el mal, y todavía lo hace para nosotros. El Señor crea al ser humano y le da la libertad de elegir el bien y el mal aún dentro de eso. Si Dios fuera un tirano, si dijera, yo soy su Dios, tienen que obedecerme y no le voy a permitir pecar, no lo voy a permitir desobedecer. No pueden, no tienen esa libertad. Solamente van a obedecerme y van a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. Y Dios no es así. Dios es un Dios de amor que nos da la opción de si queremos seguirle a Él o si no queremos seguirle a Él. Y eso fue lo que hizo el Señor aún en el principio, en el huerto del Edén. Al crear, hacer a Adán y Eva, le permite tener este momento donde ellos elegían si querían obedecer o no. Y todavía el Señor nos da ese momento a nosotros. Por eso, nuestra confianza debe estar en Dios. Porque a pesar de que nosotros tenemos una naturaleza caída, el Señor ya había preparado un plan para acercarnos nuevamente a Él. Aunque no veamos ni entendamos tal vez la razón de muchas veces las cosas que nosotros pasamos, Dios ya ha creado un plan de antemano. Y yo quiero que entendamos las dos cosas, porque los planes de Dios son precisos y son a tiempo y funcionan de la manera que Él quiere que funcione. Cuando Él quiere que funcione y cómo Él quiere que funcione. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Dios creó el plan para salvar a la humanidad a tiempo preciso, también esos momentos, esas situaciones, esas dificultades que nosotros pasamos, esos problemas que tenemos, esos valles de sombra y de muerte que nosotros pasamos, Dios ya tiene un plan porque ya lo ha visto y ya Él sabe. Es lo que quiere que nosotros confiemos y nos agarremos de Él. Pero debemos de prestar atención también en el medio del ruido, de la tormenta, la dificultad, poner nuestros oídos en sintonía con el Espíritu Santo, con lo que Dios quiere, para que nosotros seamos fieles a Dios, aunque no veamos todavía la respuesta. Y yo espero que usted esté conectando los puntos conmigo, porque así como Dios preparó el plan perfecto enviando a Jesús para nuestra salvación, cuando nosotros pasamos situaciones y dificultades, Dios tiene un plan perfecto también a su tiempo, no al tiempo de nosotros, también para nuestro bien. Los planes, los pensamientos de Dios para nosotros siempre son de bien, no son de mal. Para Él llevarse toda la gloria, claro. Y por eso nosotros tenemos que ser muchas veces pacientes. Y lo difícil de esto es eso, que somos seres impacientes, que somos seres que queremos la cosa como el microondas. 2 minutos y ya viene, ¡pum!, salió y ya me voy a comer la comida. Pero no es lo mismo cuando está bien cocinada a su tiempo. Nosotros lo sabemos. Nosotros lo sabemos. No es lo mismo cuando toma el tiempo necesario. Y eso es lo que hace el Señor. Así que en algún momento fallamos y Él ya ha creado la avenida para que nosotros volvamos a ser completos en Él, para que volvamos a tener comunión con Él. Lo que Él espera de nosotros es que confiemos en Él y en su plan perfecto para nuestras vidas, que son siempre de bien, como le decía. Dios había anunciado con anticipación la venida del Salvador, lo hizo para que su pueblo esperara el cumplimiento de la promesa a su debido tiempo. Su llegada cambió la relación entre la creación con el Creador. Y esa parte del plan Dios ya la tenía preparada.
Eso fue lo que Jesús vino. Él vino a rescatar lo que ya se había perdido. Y eso es lo otro que yo quiero que entendamos también, que Él vino a rescatar lo que ya se había perdido. Yo no creo que lo que Dios quería era que la humanidad se perdiera en ningún momento. Cuando Dios creó al hombre y a Adán y a Eva, Él no lo hizo diciendo, bueno, yo lo voy a crear, pienso yo, yo lo voy a crear para que un día se pierdan y ya. Como le decía, Dios le dio la opción. Dios no es un tirano, como nos sigue dando a nosotros la opción el día de hoy. Él en su amor y en su misericordia, Él nos da esa opción para que nosotros lo elijamos a Él o no. En Jesús nos damos cuenta que estaba la única persona que podía llevar nuestras deudas, porque como nosotros heredamos esta naturaleza pecaminosa por Adán y Eva, nos damos cuenta, como lo decíamos al principio, solamente una persona perfecta, engendrada por Dios, nacido de una virgen, sin pecado heredado de Adán, era que podía llevar la deuda nuestra, nuestros pecados. Porque usted mismo, si tiene deuda, no puede pagar la deuda de otro. Si yo tengo deuda, no puedo pagar la deuda de ustedes. Pero Jesús, que no tenía deuda, Jesús que no tenía pecado, fue que Él tomó todos los pecados, todas las deudas nuestras, y Él las llevó a la cruz. Y por Él es que nosotros hemos visto justificados. Ese fue el plan inicial del Señor. Y en 2 Corintios Pablo lo pone de esta forma en capítulo 5, versículo 18. Y todo esto es un regalo de Dios. ¿En qué? Es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. ¿Lo ven ahí? Déjame el versículo ahí un momentito. ¿Lo ven ahí lo que dice? Dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, o sea, volviéndolo a unir. Él mismo pagó los platos rotos, ¿verdad? No tomando más en cuenta el pecado de la gente, de todos nosotros, porque miraba a Jesús y al mirar a Jesús, nos miraba a nosotros a través de Jesús, nos encontramos ahora justificados. Dice, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Ahora nosotros que hemos sido justificados podemos comunicar a otros este mensaje de reconciliación, de este plan que Dios elaboró desde un principio para la salvación de toda la humanidad, no de algunos, de toda la humanidad. En la Biblia este plan se repite una y otra vez desde el principio, siempre apuntando desde el principio a Jesús. Si usted ve todos los libros de la Biblia, una y otra vez habla de la salvación de Dios para su pueblo, apuntando a Jesús. Él es la respuesta al problema de nosotros, que fue el pecado. Pero si había pecados y antes y hubo pecado después de Jesús, entonces, ¿por qué Jesús llegó en ese momento? ¿Por qué Jesús llegó en ese momento preciso que decimos? Y yo quiero hay muchas razones, pero quiero solamente compartir rápidamente 3 razones por las que creo que Jesús llegó en el momento preciso. Número 1, el mundo ya estaba espiritualmente preparado para que Jesús viniera. Por mucho tiempo el mundo estaba experimentando creencias vacías, muchos ídolos, que la gente iba atrás de esos ídolos buscando una llenura, se encontraba vacío y lo que encontraba eran ídolos que solamente, o dioses que solamente llenaban lo que ellos querían, sus deseos. Y qué bueno que mi Dios haga lo que yo quiera, ¿verdad? Ese es el tipo de Dios que queremos adorar. Ahí tenemos un problema cuando nuestro Dios hace solamente lo que queramos. Entonces no es el Dios verdadero, no es el Dios de la Biblia. Entonces la gente iba una y otra vez tras estos dioses paganos y sacrificaban y hacían, pero ellos no se sentían completos, se sentían vacíos. Sabían de que faltaba algo y trataban de compensar esos deseos haciendo sacrificios tal vez sexuales o de niños o de diferentes acciones inmorales solamente para llenar y complacer según a su Dios, y se daban cuenta que terminaban vacíos y terminaban muertos. Muchos pueblos y naciones habían estado buscando dioses, un Dios, al Dios, y ellos no le encontraban todavía porque no buscaban al Dios verdadero. Ya Roma tenía mucho tiempo como opresor de muchas naciones en ese tiempo, y el pueblo de Dios quería la libertad, y ellos estaban esperando un líder que lo liberara a ellos de esta opresión romana. Pero el problema realmente que tienen ellos no era una opresión romana, era un problema espiritual.
Y ese fue el libertador que Dios le dio a ellos. Que no solamente lo libertara de un tiempo, de una opresión, de un imperio, sino que lo libertara toda su vida por la eternidad de esa opresión, que lo que mantenía a ellos una y otra vez alejados de Dios, que era el pecado. Ya era el tiempo preciso. Todo había estado puesto en su lugar para eso. La libertad que ellos necesitaban no era la que ellos querían. Ellos querían un Mesías, una persona que viniera y le diera a ellos el poder y el valor de estar sobre el imperio romano y que lo hiciera a ellos la mejor y mayor nación del mundo aquí en la tierra. Y lo que Dios quería era salvar su alma. Lo que Dios ha querido es salvar el alma nuestra, de sus hijos. Así que el tiempo se prestó justamente ya para que ellos se encontraran con el Mesías, porque más allá de una salvación imperial, lo que Dios quería era darle una salvación eterna. Lo que Dios quería era que ellos dejaran ya esa mala costumbre de idolatría y volvieran a Él, al Dios verdadero. Había un hambre espiritual. En Romanos 5:6 decía: a su debido tiempo, cuando todavía éramos débiles, Cristo murió por los malvados. ¿Sabes? Cristo no murió por la gente buena. Él murió por la gente malvadas y por los buenos también, los que se consideran buenos que también son malvados, pero Él murió por todo el mundo. Y como lo he repetido muchas veces, al cielo no van gente buena, al cielo van gente perdonadas, gente que eran pecadores, pero han sido sinceros con Dios, sin importar el fondo, sin importar quiénes eran ellos antes. A lo que Dios le interesa es quién eres tú ahora cuando tú lo haces a Él, Señor tuyo. Otro punto, otra razón por la que creo que era el tiempo preciso es porque el contexto histórico facilitaba la expansión del evangelio. Algo que se llama Pax Romana, o traducido es paz romana. Y lo que había sucedido es que el imperio romano había creado o había tomado tantos otros países, que había creado un gobierno que había bajado mucho la violencia, había creado la navegación fácil y el paso fácil de una nación a otra. Y eso facilitó de que Pablo y los discípulos eventualmente pudieran ir y llevar el evangelio a otros lugares, que era el llamado que el Señor nos había dado. Así que fue el lugar y el tiempo preciso para expandir. Y no solamente eso, más allá, el idioma que predominaba era el griego. Habían sido tomados por el imperio romano, el idioma que predominaba era el idioma griego. Entonces, es como el inglés, por ejemplo. Casi todos los países entienden un poquito, hablan un poquito de inglés, ¿verdad? En su mayoría, ¿verdad? Yes, dijo alguien por ahí. Entonces, por ese hecho, se hacía fácil de que se comunicara el plan de salvación cuando fueran las personas a través de estos canales permitidos por los romanos, o estos viajes o navegaciones, poder llevar el evangelio. Y así fue que se comenzó a expandir el evangelio. Era el momento preciso para que la gente conociera que hay un Dios verdadero. Era el momento preciso para que conocieran que ese Dios verdadero había hecho todo lo que Él podía hacer para salvar a la humanidad. Porque eso fue lo que sucedió. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos a nosotros. Y ese tiempo era el tiempo preciso ya para expandir el evangelio. Por último, porque la humanidad había llegado ya a un límite. El pueblo de Israel había vivido bajo la ley por mucho tiempo. La ley estaba ya demasiado establecida. Pero la ley también mostró que el hombre no podría salvarse sí mismo, porque nadie podía cumplir la ley. La ley estaba tan exigente que era imposible que lo hicieran. Pero Jesús llegó, y cuando llegó ya estaba claro que necesitaban un Salvador. Y en el capítulo 3 de Romano dice en el versículo 20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Oye, por la ley nadie puede ser justificado ya delante de él. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dice, por ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. O sea, por la paciencia de Dios, Él pasó los pecados de nuestros pecados,
los pecados pasados. Dice, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Sabe que Dios no tenía que venir y hacerse carne y morir por nosotros? Él no tenía que hacerlo. Pero eso habla demasiado de su amor. Él pudo haber deshecho todo lo que había creado porque Él tiene el poder para hacerlo, volver a ser una raza humana porque Él podía haberlo hecho, y véngase entonces gente que sí por fin van a ser obedientes y hacerle caso. Pero no lo hizo así. Lo que hizo es pagar el precio por aquellos que lo habían traicionado, pagar el precio por aquellos que habían desobedecido. Jesús vino a rescatarnos y ese fue el plan. Entonces, cuando celebramos nosotros la Navidad, yo quiero que entendamos que es más allá de las decoraciones, lo que nos gusta a nosotros, más allá de la comida y los regalos, es darle gracias a Dios por el regalo que nos dio, que fue la salvación. El plan perfecto hecho hombre para que nosotros podamos ser nuevamente restituidos y poder encontrar salvación a través de Jesús. En otros tiempos muchos de nosotros estábamos perdidos, enredados en nuestros delitos y en nuestros pecados, viviendo para alimentar nuestras pasiones y alejados de Dios. Y ahí en medio de esa suciedad, el Señor extendió su mano y nos salvó. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. No lo merecíamos tampoco, porque no es como que hay algo bueno en ti que Dios dijo, oh, este parece que es digno de salvar, me cae bien, ven, vamos a salvarlo. Él no fue de esa forma. No había nada bueno en nosotros. Y no hay nada bueno en nosotros. Nada que nos haga merecedores. Solamente Él, en su misericordia, nos ha llevado a ese punto que ahora nos vemos como que si mereciéramos algo que realmente no merecemos, que fue la gracia y la misericordia de Dios. Jesús rescató lo que se había perdido. Entonces, ¿qué era lo que se había perdido? Cuando por el pecado de Adán fuimos nosotros separados por Dios, perdimos esa comunión, perdimos esa relación que teníamos con Él. Automáticamente estábamos perdidos. Y muchos de nosotros preferimos vivir así. Aún así, el día de hoy, algunas personas prefieren vivir así, desconectados de Dios. Y vivimos así muchas veces, mucho tiempo, hasta que Dios nos encontró. Fuimos encontrados por Jesús. Y aun cuando no éramos un pueblo escogido, porque nosotros no éramos descendientes de Abraham para recibir la salvación a través de Jesús, aun cuando no merecíamos esto, Dios extendió su gracia y su misericordia. Y yo no sé, yo sé que lo he mencionado aquí en otras ocasiones, pero yo no sé qué tanto entendemos de que la salvación era para los judíos, pero fue extendida para nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 12, Pablo dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, hablando de nosotros, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No conocíamos la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso es todo. Eso es para uno darle gloria y alabanza al Señor, porque señores, nos damos cuenta que nosotros no merecíamos esto. Nosotros ni siquiera estábamos como parte del grupito que iba para nada. Pero el amor de Dios y su infinita misericordia fue la que se extendió a nosotros para que entonces pudiéramos nosotros ser salvos. Hemos leído esto. La palabra del Señor dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros, los que sí le recibimos, ahora nosotros tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hemos sido adoptados. Esto, lo que dice Pablo aquí, cobra vida. Si recordamos en el libro de Lucas, en el capítulo 14, hay una historia de un hombre que hace una fiesta bien grande.
Y en la fiesta él le dice a su siervo, bueno, vamos a hacer esta fiesta. Voy a parafrasear un poco. Le dice, ve y llama a todos mis amigos, a mis invitados y dile que vengan, que la fiesta va a empezar. Y el siervo de él va y comienza a decirle, hey, que la va a empezar la fiesta, que venga, lo está invitando. Y ellos le comienzan a dar excusa. Le dicen, no, es que acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlos. El otro le dice, no, que me acabo de casar y tú sabes, tengo que atender mi familia, mi matrimonio, etc. Y el otro le dice a ellos, es que he comprado una herencia y tengo que ir a verla. Le siguieron diciendo que no y que no. Así que el siervo regresa, le dice, mire señor, sus invitados, sus amigos dijeron que no. Y le dijo, ok, entonces ve por la calle y busca a los ciegos, a los mancos, a los cojos, a los enfermos y dile que vengan porque aquí hay fiesta para que ellos sean parte de eso. Esos cojos, ciegos, mancos somos nosotros. Lo que no merecíamos ni siquiera estar en la mesa con el Padre. Usted se da cuenta que ese regalo que hemos recibido, que es Jesús, no lo merecíamos, pero Él nos dio la oportunidad de sentarnos en la mesa y disfrutar de la fiesta con Él, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando su siervo regresó y le contó esto, a quienes invitaron entonces fue a nosotros. Y por esa misericordia y esa gracia de Dios es que nosotros ahora a través de Jesús podemos sentarnos en la mesa del Padre. Pero lo maravilloso es que Dios todavía más allá, que no solamente nos sienta en la mesa, sino que nos adopta, nos hace parte de su familia. Así que la Navidad es cuando el Rey abre la puerta y nos invita a su mesa. De eso se trata. Disfrutemos la temporada, qué bueno, pero que no se nos olvide el momento, lo importante que es el estar aquí, porque estamos aquí, porque no lo merecíamos, pero estamos aquí por gracia y por misericordia. Él envió a Jesús. Jesús no tenía que venir, pero él dijo, heme aquí, envíame a mí, yo voy. Y él vino y nació de una virgen, creció haciendo la voluntad del Dios, el Padre Celestial, perfecto, sin mancha, y murió llevando los pecados, las manchas y las imperfecciones nuestras, para que hoy podamos estar nuevamente aquí sentados, adorando a Dios, levantando nuestras manos, pudiendo entrar en la presencia de Dios. Ahora como hijos tenemos la oportunidad de sentarnos en la mesa. ¿Estamos agradecidos por eso? ¿Estamos agradecidos por eso? Yo espero que sí, que se nos quede eso. Amén. Así que, para terminar, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros con esto? ¿Qué hacemos nosotros sabiendo de que lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario, lo que hizo Jesús al venir y a cumplir ese plan, qué vamos a hacer con esto? La palabra del Señor nos dice a nosotros que ahora somos embajadores, que nosotros llevamos esta salvación a los demás. La gente tiene que saber que la Navidad es más allá de un Santa Claus y las decoraciones, que es el plan perfecto para salvar a la humanidad a través de Cristo Jesús. De eso se trata. Entonces hoy la pregunta es, no es si Jesús vino al mundo, la pregunta es, ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? Si estamos agradecidos de verdad, ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? ¿Será que solamente la Navidad es una tradición o un recuerdo anual o Él es nuestro Señor y nuestro Salvador? Si la llegada de Jesús, como dijimos, cambia todo, entonces, ¿cómo está eso dejando o cómo estamos nosotros dejando que eso nos cambie a nosotros? Especialmente en esta temporada. Hay canciones que conocemos que dice que bueno, llegó la Navidad. Y cantamos muchas veces en las iglesias canciones en Navidad, pero que no se nos olvide que la Navidad se trata de Jesucristo. Y no es que no disfrutemos el tiempo de familia y todo, pero que no se nos olvide lo inicial, lo importante. Amén.